Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama el podcast Púrpura, episodio número 106 de este que es el mejor podcast de los Minnesota Vikings en español y obviamente el podcast oficial de Informe Púrpura. Ya 106 episodios de este bello podcast y no saben cómo me encanta hacerlo. En el episodio de hoy, como ustedes lo leen en el título, sí, hay posibilidad de que los Vikings jueguen aquí en Ciudad de México. Hoy voy a hablar bastante de ese tema. También voy a estar hablando y voy a concluir con el tema de las calificaciones. Ahorita voy a hablar de cómo le fue a las unidades de la defensa, además de equipos especiales, que bueno, son tres personas, ¿no? Que se dedican específicamente a esa unidad, ¿no? Pero bueno, antes de pasar con esta gran noticia, que es que pues, posiblemente tengamos a los Vikings aquí en México, voy a empezar con los comentarios. Ya se la saben ustedes, siempre les voy a dar prioridad a los comentarios sobre cualquier cosa. Ricardo Zamudio comenta que no se nos olvide que el problema con Cousins es su poca movilidad. Ojalá se busquen más opciones posibles para quarterback suplente. Eh, sí, o sea, Cousins es un quarterback con poca movilidad. Parte de esta poca movilidad es la edad, o sea, Cousins no es un coreback joven, o sea, literalmente fue drafteado en el 2012 y cuántos corebacks, o sea, no sé cuántos jugadores queden de esa clase de draft 2012. Uno de ellos era Harrison Smith, pero bueno, muy posiblemente se vaya a retirar, todavía no tenemos confirmación de eso. Pero bueno, uno es la edad, dos es la manera en la que él juega, y tres es el tema del reloj interno. Creo que ya había platicado con ustedes este tema del reloj interno, o igual y no mucho, porque bueno, yo empecé este podcast el año pasado, en 2020, bueno, hace año y medio, en 2024, pero ¿qué es el reloj interno? Se hagan de cuenta que Cousins es un coreback muy metódico, es un coreback que siempre va a estar siguiendo como el guión. Entonces hagan de cuenta que Cousins toma, o su manera de jugar es como siempre pensar que todo va a salir acorde al plan. ¿A qué me refiero? A que la línea ofensiva va a hacer su chamba y evidentemente la esquematización de Kevin O'Connell, por eso es que él Cousins como coreback compaginó muy bien con Kevin O'Connell, porque Kevin O'Connell es un maestro a la hora de esquematizar. Ejemplo dado es el tema del partido en Irlanda, que yo me molesté mucho con Carson Wentz porque había demasiados espacios abiertos y un coreback como Cousins, que si su línea ofensiva hace su chamba, pues él va a entregar esos pases, ¿saben? Entonces, a lo que voy es que Cousins con su reloj interno es que usualmente él tiene como un reloj en el que dice como uno, dos, tres, y si en tres o en el punto máximo de la jugada no encuentra nada, pues evidentemente él ya no es capaz de improvisar. Que dicho sea de paso, por ahí de 2020 y 2021 sí se notó un cambio muy drástico con el tema de la improvisación. Eh, Creo que en Minnesota, o muchos fans, noté también mucho este tema de los fans en habla hispana. Creo que en habla hispana eran como más haters en esa parte de que, uy, no se mueve este güey, no sé qué, pies de plomo, etcétera, etcétera. Pero en los fans de habla inglesa era mucho como de que se necesita un coreback móvil para extender jugadas. No había como tanto hate hacia eso, pero a lo que voy con mi comentario es que eh, en 2020 yo empecé a ver un poco que Cousins estaba empezando a improvisar, o sea que esta parte del reloj interno ya no estaba como eh, rigiendo o manejando el estilo de juego de Cousins. Entonces, por ejemplo, en el partido contra Tampa Bay de 2020, que pierden allá en Tampa Bay, hay varias jugadas en donde Cousins se escapa de la bolsa y consigue una que otra yarda, ¿no? Pero pues ese no es el estilo de juego de Cousins. Como dije, es un quarterback muy metódico que, o sea, literalmente para él es o todo sale bien o nada sale bien, que es similar a Kevin O'Connell, que es o es un pase de 65 yardas o es un sack o un fumble, ¿saben? Entonces, eh, esa es la parte de Cousins. Yo coincido, o sea, evidentemente la edad, el estilo de juego, todo lo que comenté son factores para que él no sea tan móvil y súmenle el tema del tendón de Aquiles. O sea, eso también impacta, pero eso yo también ya lo había comentado anteriormente con el tema de Aaron Rodgers. Eh, Usualmente hay estudios médicos que confirman que los corebacks en la primera temporada que regresan del tendón de Aquiles
les cuesta mucho más trabajo y luego hay una subida de efectividad en todas las métricas o en la gran mayoría de métricas en su segundo año después de regresar de un tendón de Aquiles. Por ejemplo, vean la temporada de Aaron Rodgers con los Jets en 2024 y vean la temporada de Aaron Rodgers con los Steelers en 2025, ¿no? Es un quarterback muy diferente, fueron muchos factores que jugaron ahí para que Rodgers pudiera regresar a su forma, pero uno de ellos es el tema de, pues, o confirma la teoría que tienen muchos médicos del deporte del tema del tendón de Aquiles. Pero bueno, muchas gracias Ricardo. Sí, o sea, coincido con el tema de la movilidad. A mí me encantaría Malik Willis, pero no sé qué tanto los Vikings están dispuestos a desembolsar porque Malik Willis va a ser un nombre muy, muy, muy cotizado en la agencia libre y quién sabe si también vaya a haber otros equipos que lo persigan, ¿saben? Pero bueno, muchas gracias por tu comentario. Y Jorge C.3200 dice, Cousins es un gran coreback. Ojalá vuelva al equipo y le ayude a McCarthy a crecer 1 o 2 años. Sí, o sea, yo coincido. Cada vez me pongo a pensar más en el tema de que igual y a JJ McCarthy le hubiera sentado un poco o ahorita ya sabiendo cómo se desenvolvió la historia, pues igual y esa parte de firmar a Darnold por 2 años no hubiera sido tan loco. O sea, igual y McCarthy hubiera necesitado chance hasta 2 años de desarrollo. Por ejemplo, acuérdense de lo que pasó con Jordan Love, drafteado en 2020 y no fue titular hasta la semana 1 de 2023, ¿no? El mismo Aaron Rodgers. O sea, ¿cuánto tiempo estuvo detrás de Brett Favre? Entonces, y eso no fue porque Aaron Rodgers no podía. Acuérdense que, y sí, bueno, si no saben la historia, vean un episodio que se llama Pass to the Draft, no, es Coging the Draft, perdón, Atrapado en el Draft del 2005. Ese episodio se llama How Long Will Aaron Drop o algo así. Véanlo, creo que está en YouTube o si tienen DAZN, creo que ahí está en DAZN. Es una serie es una pequeña docuserie que narra algunos drafts históricos y ese del draft de 2005 narra el por qué Aaron Rodgers cayó tanto y fue la historia del draft y cómo es que Alex Smith pasó a ser esa primera selección global de ese draft, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con estos ejemplos es que igual a McCarthy sí le falta todavía y el hecho de que todavía no se desarrolle no significa que ya es un bust. Ya se la saben ustedes, yo pues no me gusta dar como ese catálogo de bust tan temprano en una carrera y más cuando no tenemos como tanto muestreo, pero pues estamos en la mera época donde el hit de la NFL hoy en día es cómo es que los quarterbacks se recuperan, ¿no? Creo que uno de los primeros casos fue Geno Smith, otro caso fue Baker Mayfield, ahorita más recientemente Sam Darnold. Entonces estamos justo en esta época donde o tienes un quarterback top o tienes un quarterback que revivió su carrera por X y Z razón, ¿no? Entonces, eh, creo que cuando este es el principal storyline, perdón, de la NFL, creo yo que la verdad rendirse en prospectos y más con el tema del quarterback tan pronto, uno habla de poco análisis o de poca capacidad analítica y dos habla de pues no hay paciencia que pues hoy en día la sociedad está atontada con el TikTok y que queremos todo en chinga y así, y no solo en términos de deporte, sino en todo aspecto de nuestra vida. La era de la información está arrasando con todo, pues es parte de, son factores. Pero bueno, muchas gracias chicos por sus comentarios, lo aprecio muchísimo, en verdad, sigan comentando, ya saben, si tienen dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones, opiniones, lo que sea, yo lo leo, yo lo respondo, yo dialogo, me encanta esa parte. Pero bueno, ahora sí vamos a lo que muchos de ustedes seguramente les interesa del título, los Vikings en México. Como ustedes saben, ya se confirmó, hoy por la mañana se confirmó que los Niners, que los 49ers van a ser el equipo local en el próximo partido de la NFL en México en 2026. Ya va a haber partido, recuerden, o bueno, si ustedes no saben por qué no hubo partido en México en los años anteriores, fue porque el Estadio Azteca, ahora ya conocido como Estadio Banorte, eh, entró en remodelación por el tema del mundial aquí en México, bueno, México, Estados Unidos y Canadá en 2026. Entonces, por eso es que no hubo partido aquí en México y pues la NFL ya también entró a otros mercados como Brasil, España, Alemania, Francia, ahora en este año, también este año Australia. Entonces, pues sí, básicamente, ¿por qué o cómo es que tienen que ver aquí los Vikings? John Sutcliffe, reportero de ESPN México, y ya sé, o sea, bueno, si ustedes ven las transmisiones en español, ya sabrán que él es el reportero de cancha en los Monday Night Footballs, ¿no? Eh,
Él fue el que dio la exclusiva de los 49ers y no es nuevo. Sutcliffe lleva dando y cubriendo la NFL o siendo el principal reportero de la NFL en español en los últimos años. Sutcliffe, la gran diferencia es que pues muchas de las noticias que él saca a la luz son evidentemente de los equipos que están en turno en Monday Night Football, o sea, no suele tener estas grandes exclusivas que Ian Rappaport, Tom Perlicero, Adam Schefter, Diana Russini, todos ellos tienen, pero para temas de NFL México, pues John es la cara casi casi de la NFL en México con respecto a Estados Unidos. O sea, mucha gente en Estados Unidos lo conoce, lo viral que se ha hecho por su gritito de Monday Night Football, ese gritito. Este, se ha hecho muy popular John Sutcliffe. Digo, no tiene como tantas apariciones en televisión estadounidense, pero pues es el reportero de NFL para ESPN Deportes. Y muchas personas latinas en Estados Unidos ven ESPN Deportes. Entonces, pues sí, eh, John Sutcliffe confirmó que los Niners iban a ser los locales en este partido en 2026. La noticia se oficializa hoy, miércoles 18 de febrero, pero John subió un video a sus redes sociales en donde él básicamente explica y dice que bajo su feeling, y ojo, esto no es confirmación, esto no es un reporte, esto no oficializa nada, pero lo que dice John Sutcliffe es que básicamente los Vikings podrían ser, según su feeling, según su presentimiento, el equipo que estaría jugando en contra de los 49ers en este partido en México. No sabemos si va a ser en domingo, no sabemos si va a ser en viernes, sábado o en lunes. O sea, desde que la NFL regresó aquí en México en 2016, solo ha habido un partido en domingo, que fue ese partido de 2017, de cuando los Pats jugaron contra los Raiders. Todos los otros partidos han sido en lunes. Entonces, no sabemos nada de fechas ni de confirmaciones. Lo único que comentó John Sutcliffe en este video, y si ustedes quieren, pausen el podcast, métanse a su Twitter, métanse a su Facebook, métanse a su Instagram, a la red social en la que sigan a John Sutcliffe, vean el video. Él básicamente comenta eso, ¿no? Que su feeling es que los Vikings pueden ser un oponente ideal para los Niners, porque a los Niners tampoco les gustaría tener a uno de estos equipos populares en México, como lo pueden ser los Broncos, como lo pueden ser los Dolphins. Por ejemplo, también es muy poco probable que los Niners quieran jugar un partido divisional en casa. Bueno, que ellos tendrían que jugar en casa, jugarlo en sede neutral. Eso también los pondría en una desventaja bastante importante. Y pues quedan los Vikings como un equipo posible, ¿no? ¿Cuál es mi opinión de esto? Uno, me emociona mucho. Yo soy de aquí de la Ciudad de México y claramente voy a hacer todo lo posible por conseguir boletos. Y si esta noticia se oficializa, no se preocupen, yo a través de este medio les voy a comentar cuál es la forma de conseguir boletos. ¿Por qué? Porque no sabemos si Ticketmaster lo vaya a vender o no. Como ustedes saben, hay una nueva boletera que se encarga del Estadio Azteca, pero bueno, esa es noticia de otro podcast, de algún podcast de espectáculos o de boleteras. Pero aquí, pues, si llega a venderse por Funky, que es esta boletera nueva, o si llega a venderse por Ticketmaster, yo se los haré saber, les haré saber temas de preventas, de días, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso hasta que haya algún tipo de oficialización. Pero lo único que dijo John es que su feeling es que pueden ser los Vikings. Les digo que mi opinión es obviamente de emoción, pero por otro lado también está la parte de lo que yo siempre les he dicho. O sea, no voy a hacer doble jeta, solo porque el equipo va a venir a jugar a mi ciudad. Eh, no me gusta que el equipo tenga juegos internacionales. Y les voy a poner el ejemplo. Justin Jefferson, ahorita en la semana del Super Bowl le preguntaron, oye, ¿cómo fue el hecho de estar 2 semanas en Londres? Y él dijo, o sea, y pregúntenle a cualquier jugador, a todos los jugadores les caga viajar, a todos los jugadores les caga que les saquen de su rutina. Eh, pero Justin Jefferson dijo que el reto para los Vikings en Europa fue como de tratar de hacer o de aclimatarse lo más rápido posible y que no les pegara tanto en su rutina. O sea, él dijo, a mí me sorprendió mucho y a mí me sacó mucho de onda, palabras, o sea, estoy parafraseando, pero él dijo que le sacó mucho de onda que una semana estuvieran en un país y luego tuvieran que volar a otro país. Por ejemplo, el desmadre del reloj, ¿se acuerdan de lo que les comenté? Que en el partido contra los Steelers eh, no, resultó que hasta que llegaron al estadio se dieron cuenta que una parte del sideline no tenía reloj de juego, lo cual es imperdonable para un partido de incluso de fútbol americano colegial.
Entonces, son esas cosillas que el jugar en otro país, el jugar en otra altura, el estar lejos de casa, el no ver a tu familia, el entrenar en otro lado, el no comer lo que usualmente sueles comer, todo ese tipo de cosas impacta la rutina de los jugadores y jugar en sede neutral es un volado. O sea, yo la verdad estaba súper confiado en que los Vikings iban a salir victoriosos de Londres y de Irlanda y no fue así. O sea, les costó mucho trabajo el partido contra los Steelers. El partido contra los Browns también costó un huevo. Digo, no estaba McCarthy, lo que quieran, pero jugar fuera de su entorno es difícil. Entonces, aquí la ventaja es que pues, los Vikings no estarían dando un juego de local. Yo siempre les los he dicho, para mí es súper valioso el tema de los juegos de local. Y la verdad es que todas las ocasiones en las que los Vikings han dado juegos de local para jugar en otro país, yo digo como puta madre, güey. O sea, en vez de tener la ventaja de local, estamos jugando en una sede neutral donde los dos equipos tienen la misma posibilidad de ganar el partido y corres el riesgo de que este partido, que debería de ser un juego de casa, ahora sea un juego en donde pues pueda haber más fans del otro equipo. Entonces, eso pasó con los Browns. O sea, los Vikings tenían más aficionados en Londres que que los propios Browns, ¿no? Entonces, no soy tan fan de esta parte. Pero pues vienen a mi ciudad y puedo ir y pues qué mejor, ¿no? O sea, eh, yo fui a un partido, he visto a los Vikings en total 2 veces en vivo y tuve que aguantarme 13 años de diferencia para poderlos ver otra vez, ¿no? Entonces, digo, verlos aquí sería una bendición y me encanta y eh, estoy emocionado por esa parte, ¿no? Pero insisto, chicos, esto no es oficial, esto no es que vaya a ser. Lo único que yo les puedo decir es que si John, que pues insisto, es una de las fuentes más importantes de NFL México, y ojo, no estoy diciendo de la NFL en México, estoy diciendo de NFL México. Él es una de las fuentes más importantes y se está tirando el nombre de los Vikings, pues así poco a poco se empiezan a oficializar las cosas. Acuérdense que también la NFL usualmente oficializa los juegos internacionales antes de que salga el propio calendario, o si no se oficializa se empieza a pues poco a poco hacer rumores. Por ejemplo, el año pasado pues muchas fuentes empezaban a confirmar que los Vikings sonaban dentro de varios círculos para ir a viajar a Londres. La junta de primavera de los dueños es un lugar en donde también estas noticias se empiezan a esparcir. Entonces, pues básicamente, pues es eso. O sea, es solamente el presentimiento y el feeling de John Sutcliffe, pero pues él es a quien tenemos que escuchar para todo este tipo de noticias, ¿no? Ojalá se dé. Y ojalá todos ustedes que están escuchando este podcast aquí en México, a Lucas, por ejemplo, en Uruguay, saludos Lucas, que usualmente comentas, todos ustedes, porque también he visto que hay gente de Argentina, he visto que me ha escuchado gente de Colombia, de gente de Brasil, o sea, espero que pues, puedan venir y puedan hacerse un espacio en su calendario para venir aquí a México. Ya saben, es una ciudad muy bonita, tiene pros y contras, como todos los lugares en el mundo, pero pues esperemos. Si se confirma, si se oficializa, no duden que nosotros seremos los primeros en hacérselo saber. Yo haré un podcast de emergencia, lo más seguro, y insisto, temas de fechas de preventas, fecha de sitios en donde se va a vender, todo eso se los haré saber. Pero bueno, de mi caso, yo estoy muy dispuesto a gastar mucha cantidad de dinero con tal de ir al partido. No me importa si es reventa, no me importa si es venta en canal primario, no me interesa. Yo voy a ir. Pero bueno, ahora sí, vamos a pasar a la parte de la evaluación de la defensa. Empezamos rapidísimo por la línea defensiva. En este grupo estuvo Jalen Redmond, estuvo Javon Hargrave, Jonathan Allen, Elijah Williams, Levi Drake Rodríguez, el novato Tyrion Ingram Dawkins y Taki Taimani. A este grupo, a pesar de que, o sea, hubo muchos cambios, ¿saben? O sea, y creo que eso es parte también de la filosofía de Brian Flores. Creo que nos prometieron o nos ilusionamos, nos prometieron y nos ilusionamos mucho con Javon Hargrave y con Jonathan Allen. Creo que los dos quedaron a deber, perdón. Hargrave más que Allen. Y, o sea, Allen no lo hizo mal, pero quedó a deber. Hargrave, pues, fue banqueado por momentos. O sea, para el cap hit que él tiene, para el impacto en el tope salarial que él tiene, o sea, se me hace una locura que juegue una cantidad mínima de snaps. Eh,
Elijah Williams fue una grata sorpresa de Training Camp y espero que siga desarrollando. Levi Drake Rodríguez tuvo muchísima rotación, lo cual también me da muchísimo gusto. Es uno de los chicos en los que yo confié y me intrigaba bastante. Tyrion Ingram Dawkins, perdón, no tuvo tanta participación. En algunas jugadas se vio algún que otro splash, algún que otra jugada que dijimos puede haber algo interesante ahí. Taki Taimani fue un jugador que, o sea, perdió el momentum que ganó durante el año pasado, pero si le tengo que dar una calificación a este grupo, mm, creo que puede ser un 7-5, o sea, están arriba del promedio, no les fue del todo bien, creo que Hargrave, insisto, quedó de ver y que Redmond fue un fuera de serie. eh, Creo que hubo mucha inconsistencia porque teníamos partidos en donde Kenneth Gainwell y no me acuerdo qué otro corredor le corrió a los Vikings más de 100 yardas y dijimos como, güey, ¿por qué corredores, terceros o cuartos corredores en equipos nos están partiendo la madre? Y ahorita, 2 semanas después, meten 6 linieros a detener a Saquon Barkley y todo luce bien, pero pues Jalen Hurts nos termina jodiendo, entonces creo que hacen falta más presencia. O sea, yo sigo diciendo desde que se fue Linval Joseph, desde que se fue Dalvin Tomlinson, Michael Pierce, eh, la línea defensiva y en específico los tackles, eh, uno, han cambiado de responsabilidades y dos, no ha sido lo mismo, ¿no? Entonces me gustaría tener, o sea, yo me quedaría con Allen, mandaría la goma a Hargrave, pero no, yo estaría muy dispuesto a ir por un tackle defensivo en primera ronda, Lee Hunter de Texas Tech, Peter Woods de Clemson, Caleb Banks de Florida, todos ellos me encantan como prospectos, pero yo a esta unidad de 2025 les doy un 7.5. Chance 8. Dejémosle entre 7.5 y 8. Eh, Linebackers externos en esta temporada estuvieron Jonathan Greenard, Andrew Van Ginkel, que estuvo también inactivo bastantito, Dallas Turner, Bo Richter, Tyler Barry y Chaz Chamblis. Tomando en cuenta que pues, los principales tres que estuvieron en rol fueron Greenard, Van Ginkel, Turner y pues, por ahí Bo Richter. Barry pues ya después lo metieron una vez que ya estuvo sano y Chaz Chamblis estuvo más con respecto a temas de equipos especiales, ¿no? Realmente aquí sí deja un poquito que desear esta parte. Creo que ah, Greenard me estresó mucho esta temporada porque muchos de las capturas que se les fueron por fundamentos. O sea, fueron por profundizar de más, perdón. Fueron por no cerrar el candado, por no tener una buena forma de tacleo. Y eso, la verdad es que me estresó un poco, pero eso no quita que Greenard siguió teniendo un gran pressure rate, que Greenard estaba constantemente disrumpiendo la bolsa de protección, ¿no? Que también Greenard hizo una muy buena chamba en línea de scrimmage haciendo el contain. eh, Me gustó mucho su temporada, pero hubo algunas cosillas que la mancharon. Al final nada más termina teniendo 3 sacks, que es una regresión enorme, y termina teniendo 10 tackles para pérdida de yardas, ¿no? Van Ginkel, que pues también estuvo lesionado, se sintió su ausencia, él termina teniendo 7 capturas, también su intercepción que tuvo contra los Commanders. O sea, realmente Van Ginkel hizo mucha falta. Y Dallas Turner, que fue pues el que levantó la mano y el que estuvo jugando todos los partidos. Van Ginkel se perdió 5 partidos y hubo algunos que estuvo rotando. Acuérdense, Greenard jugó, también se perdió 5 partidos, pero también estuvo con tema de lesión. Entonces no es, ni Van Ginkel ni Greenard estuvieron en algún punto de la temporada al 100%. Pero Dallas Turner sí. Y lo que necesitaba Turner era jugar. Entonces vimos a Dallas Turner en el rol de Andrew Van Ginkel como navaja suiza, teniendo mucha versatilidad en diferentes frentes de la defensiva. Y también vimos a Dallas Turner siendo el rol de Jonathan Greenard de presionar al quarterback, no exclusivamente, pero sí teniendo un rol similar. Entonces, me gustó mucho el desempeño de Turner. Termina teniendo 66 tacleadas totales, 8 capturas, es líder del equipo en este rubro. Había gente que decía, no mames, ¿para qué gastamos una primera ronda en alguien que no es titular? Pues sí, cabrón, o sea, no mames, ¿cómo vas a ser titular de novato de 21 años con 2 güeyes que están teniendo temporadas All Pro, mamón? Pero bueno, hay gente que si un novato de primera ronda no te hace 15 capturas, eres un pendejo, casi casi, ¿no? Pero bueno. ¿Quién soy yo, chicos? ¿Quién soy yo para criticar? Pero bueno, 11 tacleadas para pérdida de yardas, 3 pases defendidos, no tuvo intercepciones. O sea, creo que es un grupo fuerte, creo que es un grupo bastantito fuerte, pero siento que
el año pasado con Patrick Jones había un poquito más de seguridad. Hay que ver si Bo Richter termina dando algún salto hacia adelante. Hay que ver, digo, dudo que Barry o que Chambliss den algún salto, pero ah, vamos a darle o sea, por el bajón de Greenard le daría un 7 entre 7 y 7.5. Ahí se queda la calificación estancada, ¿no? Creo que sí hubo un bajón natural, pero dejaron mucho que desear a comparación de lo que hicieron. O sea, hubo una regresión. Me da miedo que sea por la edad, por ejemplo, en el tema de Van Ginkel y de Greenard, pues ah, no me gustaría llamarlo mala suerte, pero creo que son detallitos que tienen que arreglar ahí. Y emocionado estoy por el tema del desarrollo de Dallas Turner. O sea, estoy intrigado por ver qué es lo que trae Dallas Turner en este tercer año. Y porque también viene el pase de antorcha. O sea, Van Ginkel no va a durar mucho. O sea, Van Ginkel ya está en sus últimos 2 años a lo mucho de buena producción de fútbol, ¿no? Pero bueno, vámonos a los linebackers internos, chicos. Aquí estuvieron Blake Cashman, Eric Wilson y Ivan Pace. También ahí estuvo Kobe King un rato, pero bueno, se le fue al equipo en waivers. Eh, Austin Keys también estuvo no creo yo, estoy casi seguro que no tuvo mucha acción en la defensa, sino es que mínima, pero estos fueron los tres integrantes principales. Eh, ya saben lo que pienso de Cashman, pieza valiosísima de este equipo que pues desafortunadamente tanto 24 como 25 nos demostró ese tema de las lesiones que siempre le han pesado y que eso siempre ha sido un gran impedimento para que Greenard termine por solidificarse como un jugador importante en esta posición. Eric Wilson que tuvo un segundo resurgir. Curiosamente, ambos, tanto Cashman como Wilson, terminan primer y segundo lugar en temas de tacleadas totales. Cashman 144 y eso que jugó nada más 13 partidos. Wilson que jugó todos los partidos tuvo 115. La gran diferencia es que Wilson tuvo 6 y medio capturas, Cashman tuvo 2. Wilson tuvo 17 tacleadas para pérdida de yardas, Cashman tuvo 4. Ninguno tuvo intercepciones. Wilson tuvo 4 fumbles forzados. O sea, Wilson es un caso muy raro en el que un jugador llega a tener una producción así, no de la nada, bueno, sí, más o menos de la nada, o sea, no había indicios que nos dijeran que Wilson iba a banquear a Pace y que iba a tener la temporada que tuvo, ¿no? Y ya saben lo que yo opino de Evan Pace, o sea, realmente me molesta mucho que haya mucha gente alabándolo y pensando que sea la siguiente venida de Scott Stotwell cuando ni al caso. O sea, yo siempre lo he dicho, yo crecí y los primeros dos linebackers que yo vi desarrollarse en este equipo fueron Anthony Barr y Eric Kendricks y eran linebackers que hacían todo. O sea, ¿cuántas intercepciones no vimos de Barr? ¿Cuántas intercepciones no vimos de Kendrick? ¿Cómo bajaban a sellar los huecos? La manera en la atlética en la que jugaban. Y Pace es, o sea, la verdad, yo siempre lo he pensado, es un chico que le ayuda mucho el esquema y que ahorita le ayudó muchísimo en sus primeros 2 años Harrison Phillips y Jonathan Bullars. Pero cuando ya no hay nadie que te haga tantita chamba o tantita ayuda con el tema de los huecos, puta, te banquean en 2 semanas. Entonces, eh, digo, yo me quedaría con Evan Pace como jugador ahí de reserva y de equipos especiales, o si puede llegar a tener algún tipo de utilidad en la defensa de Flores, pero si no, no me molestaría perderlo, ¿saben? O sea, es un güey que está hecho para este esquema y que lo peor de todo, o sea, este año ni para lo que es bueno destacó y te tuvo que venir a ganar un veterano que está bastante cerca de retirarse, o que no me sorprendería que Wilson ya tampoco tenga mucho tiempo restante en la liga, a ganarte la chamba. Y no solo eso, tener un temporadón. Entonces, o sea, Pace llegó siendo la bandera de este UDFA, cuando no mames, o sea, también hemos visto aquí históricamente y recientemente UDFAs que lo han hecho bien aquí en Minnesota. Adam Thielen es un caso, John Randall es un caso, eh, y yo no me voy a olvidar nunca de Anthony Harris. O sea, Anthony Harris también llegó, no con la misma banderita de Pace, porque en ese entonces no era como tan viral el tema de los UDFAs, pero Anthony Harris fue una super pieza de utilidad para el equipo a partir de 2017. Tiene ese partido donde debuta, ¿no? Contra Arizona en Thursday Night Football en 2015. Vean esa repetición cuando anota, no me acuerdo quién fue el que anotó de Arizona, pero bueno,
Larry Fitzgerald mandó de nalgas y no bateó casi casi a Anthony Harris, vean ese video. Eh, pero Anthony Harris fue un jugador importante que terminó siendo co-líder en intercepciones en 2019, que los Vikings aplican el franchise tag con él en 2020 y luego, o sea, se esfumó por completo de la faz de la tierra para 2021-22. Creo que estuvo con Filadelfia un rato, ya no sé qué más fue de él, pero, o sea, realmente Harris sí es un UDFA que debemos de festejar su carrera, no Pace. Pace solo fue un jugador que evidentemente llamó la atención. Y pueden decirme, estás ardido porque banqueó a Samoa. Y sí, a Samoa era de mis chicos. O sea, Samoa era de los jugadores que yo decía, wow, o sea, este güey tiene potencial. Y yo se los dije. Y está grabado cuando hacíamos los streams. Yo se los comenté y yo les dije, este güey a Samoa va a empezar a hacer jugadas en equipos especiales. Vamos a ver ahí volando en despeje. Y al final de la temporada va a empezar a tener poco a poco snaps, va a empezar a tener ahí snapsitos con Jordan Hicks o con el mismo Kendricks. Y fue el caso, fue el caso. Así sucedió. Vean el partido contra Nueva York. Pero bueno, es parte del argumento que yo les digo, chicos. O sea, es parte del argumento donde yo les comento. Cuando cambias de coordinador y hay un cambio tan brusco en el esquema, te vas a terminar por chingar a jugadores. Y se los nombré. Te terminaste de chingar a Luisin, te terminaste de chingar a Andrew Booth, te terminaste de chingar a Brian Asamoah, te terminaste de chingar a Caleb Evans, terminaste de chingar a Sisio Tomeihu. Todos ellos que ya empezaban a tener snaps con la defensa de Donatel. Que al final terminó resultando, sí, sí, o sea, realmente Flores ha sido un éxito. Pero tampoco es la culpa del 100% del jugador, ¿saben? Pero bueno, yo, Pablo, personalmente, nunca seré un fan de Ivan Pace. Nunca me sentiré cómodo con Ivan Pace estando ahí en la defensiva. Más cuando con la defensiva de Flores tienes que ser un jugador versátil, un jugador que pueda servir de diferentes formas, como lo es Blake Cashman. Blake Cashman lo puedes poner de espía y estuvo persiguiendo a Caleb Williams en semana uno y así se lesionó. Blake Cashman puede botarse a cobertura y jugar un super rol. Blake Cashman puede bajar a sellar huecos. Blake Cashman puede bajar a conseguir alguna captura, cosa que Ivan Pace no. Y eso es lo que me molesta de Pace. Ni cuando tú deberías de brillar en este esquema lo hiciste, me demuestra que le debes tu carrera a Jonathan Bullard y a Harrison Phillips. Y si te ganó un veterano de 31 años, puta madre, güey, ¿qué me dice de ti, cabrón? O sea, estamos para el perro. Pero bueno, eso es parte de las quejas que yo tuve de cómo es posible que pasaron 3 semanas o tuvimos que esperar hasta la semana 3 para darnos cuenta, o el staff que se diera cuenta de, no, 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 mejor pon a Wilson, güey. Puta, o sea, esa es una de las cosas que yo también dije, por eso estamos como estamos, ¿no? Pero bueno, a este grupo le voy a dar un 8-5. Creo que fue de los mejores. O sea, Wilson y Cashman, temporadones, ¿eh? Temporadones. Cornerbacks. Aquí estuvieron en la alineación titular, Byron Murphy, Isaiah Rogers, Jeff Okuda, Fabian Moreau, Semaya Bond y Dwight McLaughlin. Ah, es difícil hablar de la defensiva secundaria, ¿saben, chicos? O sea, y en específico de los corners, porque ya saben, ha habido un pequeño patrón con Brian Flores en este equipo desde que llegó, en que pues, son tres safeties, ¿no? Eh, siendo Metellus el famoso nickel o el famoso Joker, como luego se le conocen algunos esquemas universitarios. Mm, aquí el tema es que justamente no, o sea, ocupabas bastantito de Byron Murphy y de Rogers. O sea, muy poco vimos de Jeff Okuda en la temporada y qué bueno. O sea, creo que muchos pensamos, incluyéndome, que pudo haber sido como el gran proyecto de reclamación de Brian Flores. No sucedió. Tuvieron que llamar a Fabian Moreau. O sea, realmente estamos viendo a un grupo de corners que, o sea, no se necesitan muchos y que Brian Flores básicamente puede jugar con Random uno, Random 2 y Random 3 y los puede hacer ver relativamente bien. Eh,
por ejemplo, el año pasado fue con Shaquille Griffin, ¿no? Entonces, o sea, ya vimos que la defensiva de Brian Flores es una defensiva que va a funcionar no necesariamente con los nombres grandes, ¿no? Eh, Me preocupa el futuro de la posición, pero hablando de 2025, o sea, evidentemente Murphy termina cerrando bien el año, pero pues el año pasado hizo bastantito más a nivel producción y también a nivel tiempo de juego. Rodgers, que inició muy bien la temporada y luego mm, hubo algunas cositas que dije, "Ah, ponme ahí a Fabian Moreau si quieres para esta serie, güey". Entonces, a este grupo sí le voy a dar un 6.5. O sea, la verdad es que de Semaya Bond y de Dwight McLaughlin no voy a opinar y no puedo opinar mucho. La verdad, o sea, no quiero ni debo, porque pues no los vimos tanto, ¿saben? Entonces, vamos a tener a otro corner, posiblemente random, un güey random que medio lo conocemos del NFL y que digamos como de que es el clásico güey que tiene un contrato de un año por 5 millones y que va a fungir el rol de cornerback 3 para Brian Flores. O quién sabe. Lo que yo les había dicho, chicos, es que Brian Flores y este staff han priorizado con draftear cornerbacks ya veteranos con experiencia, porque meter aquí a un chico es pues básicamente mandar a la guerra a alguien sin armas, ¿no? O sea, no ayuda mucho el meter aquí a, a un chico inexperimentado, a un chico joven. Vean tan solo a Mekhi Blackmon en el 23 y a Kyrie Jackson en 2024. Son estilos diferentes de juego, pero pues terminan siendo jugadores ya grandes. O sea, Kyrie Jackson estaba por cumplir 25 años y Mekhi Blackmon creo que ya, ya tiene los 25 años, ¿no? Entonces, quién sabe, igual y ya para este año la indicación para Flores o la indicación de Flores hacia sus asistentes es vamos a intentar jugar más coberturas tradicionales, vamos a empezar a desarrollar más jugadores, necesitamos sangre nueva. O sea, no puedo seguir jugando la complejidad de este esquema lo pendejo porque pues, son pocos los jugadores que pueden destacar en esta defensa. Y si traemos a alguien joven que no sea capaz, vamos a terminar jodiéndoles la carrera. Andrew Booth, a Caleb Evans, no lo sé, tal vez, no lo sé, pero bueno. eh, sí, 6.5 le vamos a dar al grupo de corners. Esperaba más de Isaiah Rogers, esperaba más de Byron Murphy. No lo hicieron del todo mal, pero tampoco me sorprendieron. Prefiero decir que lo hicieron más mal que bien. Y al final de la temporada rescataron, ¿no? Rescataron su temporada. Y terminamos con los safeties, chicos. Estuvieron jugando Josh Metellus, Harrison Smith, Jay Ward y Theo Jackson. También estuvo aquí Tavier Thomas, pero pues él era exclusivamente casi casi de equipos especiales. A este grupo de jugadores sí también le tengo que dar una calificación baja. Le voy a dar un 7, una calificación regular. Harrison Smith se perdió algunos partidos. Eh, y se veía lento. Yo amo a Harrison Smith. Le aplaudí a Harrison Smith. Vi la última intercepción de Harrison Smith. Lo amo. Me compré ya su jersey. El jersey blanco, no el de Winter Warrior, sino el de visita. Pero pues ya se veía lento. O sea, por muchas cosas Harrison Smith ya no estaba brillando. Eh, Josh Metellus fue el único que se mantuvo como fijo. Y luego ya su esposa comentó en Instagram que su esposo jugó con un labrum roto. Jay Wars tuvo bastante rotación derivado de que Theo Jackson fue banqueado. O sea, Theo Jackson también, desde que llegó al equipo, vimos que empezaba a tener algún tipo de oportunidad. Ya llevábamos dos off-seasons seguidos de, no, güey, Theo Jackson es el sustituto de Bynum o es el sustituto de Harrison Smith. Y me lo banquearon. Me lo banquearon a mitad de temporada. Otra de las preguntas al staff, ¿cómo es posible que te tienes que enterar hasta la temporada regular que un jugador no va a cumplir con las expectativas que tú tenías y lo banqueas? ¿Por qué? ¿Por qué hasta la temporada regular y por qué no en training camp, güey? Tuviste meses para trabajar con él. Se le dio un contrato nuevo. Estuvo en el programa de off-season. ¿Y no te diste cuenta? ¿No tenías la información necesaria? No sé. O sea, este cuerpo sí me deja muchas dudas porque de plano, o sea, si Harrison Smith se termina por retirar, que es 99% seguro, esta es una posición de necesidad a la de ya. E insisto, o sea,
Ward mostró cosas interesantes, pero yo no sé si vaya a dar el salto. Theo Jackson no mostró nada. Entonces, esto se convierte en una posición de necesidad. Y justamente Daniel Jeremiah en esta semana sacó su mock draft 2.0, el mock draft pre-combine. En el mock puso a los Vikings seleccionando a Dylan Thieneman, safety de Oregon. Y en su mock draft 1.0, terminando la temporada regular, puso a los Vikings drafteando a Emmanuel McNeil Warren, safety de Toledo. No sé, tal vez ya va siendo hora de que este equipo simplifique un poquito más su esquema defensivo, porque claramente es difícil encontrar jugadores que sean capaces de jugar esto y puedan tener jugadores jóvenes. O sea, si se terminan yendo por cornerback y safety temprano, no me quejo. Para nada me quejo. Pero hay que ver también cuál es el plan en agencia libre, ¿no? De plano esto es una necesidad y de plano este cuerpo de safeties pasó de ser la unidad más fuerte, a pesar, ojo, de tener a Louis Sin en los últimos años. Siempre decíamos de que no, pues ahí está Harrison, ahí está Bynum, ahí está Metellus, y si no, ahí está Jackson, pero ahorita ya no. O sea, todavía Worth era como el proyecto a desarrollar. Pero ahora parece que ya va a ser turno de Worth. Entonces, la verdad no sé, chicos. Me estresa. Me estresa un poquito y les tengo que poner una mala calificación. O sea, les tengo que poner 6.5. Lo lamento, te amo Harrison Smith, pero esta gira del adiós no fue... O sea, culminó muy chido en ese partido contra Detroit. Contra Detroit, perdón. Pero culminó muy bien, pero no empezó nada bien. Y por último, equipos especiales, a todos. Bueno, Rijkaard 10, Ryan Wright 9, mejoró. Y de Paola no hubo temas con snaps. La unidad más clara y que más constante fue. Tenemos pateador para rato. Ojalá el tema de Ryan Wright también sea un jugador que sea más constante y que sea un jugador que no cobre mucho y que De Paula no se retire pronto. De Paula también es un jugador ya grande. Entonces, tener a estos tres jugadores, digamos, en la operación de place kick va a ser importantísimo, en la operación de despeje va a ser importantísimo. Entonces, creo que fue la mejor unidad. Por algo es que Matt Daniels no ha perdido la chamba y yo creo que fue por esto. Falta, evidentemente, falta arreglar el tema de kickoff y de despeje y de ver cómo se puede mejorar el tema de las yardas de regreso, o sea, el promedio de yardas por intento, tanto en kickoff, en regreso de kickoff como en regreso de despeje, pero ojalá que también el tema de los fundamentos del kickoff también se trabaje. Miles Price tuvo una chambota, lo hizo más bien que mal, pero hay muchas cosas que arreglar, pero me voy muy feliz por primera vez en mucho tiempo con la operación de los equipos especiales. Pero bueno, chicos, ahora sí, creo que esto sería todo. Estén atentos a si se confirma más esta parte del juego en México. Ojo, voy a hacer mi luchita por investigar ahí con algunas personillas que conozco, a ver qué me pueden decir sobre esta parte del juego en México. Em, Esperemos noticias pronto, chicos. Así que muchas gracias, muchas gracias por escuchar. Ya pronto, yo creo que ya el siguiente episodio, si Dios me lo permite, si Dios quiere, eh, ya subirles el episodio de el plan del off-season, mi plan ideal, pre-agencia libre, durante el combine. Quiero ver si hay alguna noticia aquí que pueda llegar a cambiar un poco mi perspectiva con respecto a el off-season de los Vikings. Pero sí quiero sacarles este episodio antes de que sucedan toda la bola de movimientos. Sí quiero. Entonces voy a ver si les puedo subir este episodio pronto. A ver si lo puedo subir este fin de semana, que pues, voy a estar un poco muy ocupado, pero voy a ver cuándo se los puedo subir. Espero cuanto antes. Así que bueno, muchas gracias por escuchar, chicos. Ojalá tengamos a los Vikings aquí en México. Y pues nada, como siempre les mando un gran saludo, espero sus comentarios y suscríbanse, denle like, compartan el podcast con su persona de confianza y como siempre, Skol.